La Voz de América presenta. Estados Unidos busca evitar que se expanda el conflicto entre Israel y Hezbolá, que ha provocado la muerte de cientos de personas. Medio Oriente y Ucrania dominarán agenda esta semana durante la Asamblea General de la ONU. Continúa preocupación por seguridad en Haití. Líderes mundiales se pronuncian desde Nueva York. Y sospechoso de intentar asesinar a Donald Trump había dejado una nota revelando sus intenciones, según autoridades. Hola, ¿qué tal? Les saluda desde Washington Natalie Salas Guaitero. Bienvenidos a El Mundo al Día. Más de 350 personas muertas y al menos 1.200 heridas es el saldo de los ataques aéreos israelíes contra Hezbolá en el Líbano este lunes, mientras Estados Unidos intenta mediar para evitar una escalada de las tensiones entre Israel y el grupo militante libanés. Jacopo Luzzi está en la Casa Blanca. Jacopo, hola, ¿cuál es la posición de Washington en este momento? Hola Natalie, la Casa Blanca busca de hecho apaciguar las tensiones para evitar que el conflicto entre Israel y Hezbolá pueda convertirse en una guerra real entre los dos y después en un posible conflicto regional. Por eso el encuentro este lunes en la oficina oval del presidente Joe Biden con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Zayed, fue muy importante para que este país de Oriente Medio ayude a Estados Unidos a evitar una guerra. En el sur del Líbano, ataques aéreos israelíes contra Hezbolá, el grupo militante apoyado por Irán, mataron a más de 350 personas e hirieron a más de 1.200 este lunes, según las autoridades libanesas, incluyendo niños y mujeres. Fue uno de los bombardeos más mortíferos en ese país en casi 20 años y ha llevado miles de personas a escapar hacia el norte del Líbano. El presidente Joe Biden, durante su reunión en la oficina oval con el mandatario de los Emiratos Árabes Unidos, uno de los países más poderosos de Oriente Medio, aseguró que Estados Unidos está trabajando para reducir las tensiones. Mi equipo está en contacto constante con sus homólogos y estamos trabajando para reducir la situación, de manera que las personas puedan regresar a sus hogares de manera segura. Por su lado, Israel dijo que se esperan días complicados en la que será una nueva etapa de lucha destinada a impedir que Hezbolá dispare contra las comunidades fronterizas israelíes. Más de 1.300 objetivos de Hezbolá ya fueron bombardeados. Tengo un mensaje para el pueblo del Líbano. La guerra de Israel no es contra ustedes, es contra Hezbolá. Hezbolá los ha utilizado como escudos humanos durante demasiado tiempo. Los ataques fueron el último intento de quebrar la determinación de Hezbolá y convencerlo a retirarse de la frontera con Israel. Por ahora ha sucedido lo contrario. Hezbolá dijo que continuará sus ataques hasta que se acuerde un alto al fuego en Gaza entre Israel y Hamas, el aliado de la milicia. Es mejor detener esta escalada porque si no la detenemos, no solo provocará una guerra total entre Israel y Hezbolá, sino que, como muchos estiman, podría crear una guerra regional. Estados Unidos, entre tanto, dijo que está enviando tropas adicionales a Oriente Medio, Natalie, debido al fuerte aumento de la violencia entre Israel y Hezbolá. Un alto funcionario del Pentágono dijo a La Voz de América que el número sería de docenas y que su tarea principal sería prepararse para una posible evacuación de ciudadanos estadounidenses en caso de que estallara una guerra regional mayor. Gracias a nuestro compañero Jacopo Luzzi. El riesgo de que se expanda la guerra en Medio Oriente y el conflicto en Ucrania dominarán esta semana la agenda de los líderes mundiales reunidos en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, en donde además se cuestiona la habilidad del organismo para responder a las guerras. Tenemos cobertura en equipo con nuestros enviados especiales Jaime Moreno y Celia Mendoza. Jaime, comienzo contigo. ¿Qué proponen ahora para lograr que la ONU sea más efectiva a la hora de encarar crisis como las actuales? Natalie, lo que hemos escuchado en las intervenciones del día de hoy en un evento que se conoce como la Cumbre del Futuro es que varios de los presidentes, de los jefes de Estado, han manifestado que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debería ampliarse y modificarse la manera en cómo se aplica el poder de veto. Este planteamiento lo han hecho en un tono de frustración al ver la falta de capacidad
de las Naciones Unidas para actuar frente a conflictos como el de Ucrania y lo que está pasando en el Medio Oriente. La eficiencia del sistema internacional para responder a los actuales conflictos que enfrenta el mundo ha sido fuertemente cuestionada por los líderes globales al inicio de la Asamblea General de Naciones Unidas. El sistema mundial multilateral de alguna manera ha pasado a ser disfuncional y tiene que reformarse. No podemos aceptar que aquellos que ponen en tela de juicio ese orden sobre la base de la Carta de Naciones Unidas ganen cada vez más fuerza. Polonia lo dijo refiriéndose a Rusia, un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU al que acusa de renunciar a su responsabilidad de defender la Carta de las Naciones Unidas. Ante guerras como la de Ucrania y ahora el riesgo de expansión del conflicto en Medio Oriente, Finlandia se une a las voces que cuestionan la poca efectividad del Consejo de Seguridad de la ONU, que pide reformar y expandir a más países. 3 propuestas para la reforma del Consejo de Seguridad. La primera, ampliarlo con 5 miembros más, 1 de América Latina, 2 de África y 2 de Asia. La segunda propuesta es que el poder de veto se elimine para todos los miembros permanentes y no permanentes. Y tercero, si un miembro del Consejo de Seguridad vulnera flagrantemente la Carta de las Naciones Unidas, sus derechos de votar ante el Consejo deben quedar suspendidos. Aparte de ampliar el Consejo de Seguridad, expertos ven como clave establecer límites al poder de veto de los países. Si no abordamos la cuestión del veto, será difícil lograr un consenso entre todos los miembros para ampliar el número de miembros permanentes del Consejo. El propio secretario general de Naciones Unidas ha puesto de nuevo el tema de la reforma a la ONU como un asunto central. Nuestro sistema de seguridad colectiva se ve amenazado por las divisiones geopolíticas, las posturas nucleares y el desarrollo de nuevas armas y teatros de guerra. El propio secretario Guterres cree que el Consejo de Seguridad es obsoleto y que si no se reforma, si no cambia su composición y su manera de trabajo, perderá toda credibilidad. Veremos si esta propuesta, si este llamado a reformar el Consejo de Seguridad tiene cabida esta semana y si va a proceder o no en algún momento, si existe el espacio político y la intención de los líderes del mundo de que esto pueda cambiar. Gracias, Jaime. Ahora, Celia, los líderes mundiales observan con preocupación la situación de Haití, que sigue enfrentando la amenaza de las pandillas tras la llegada de policías kenianos. ¿Qué propuestas se han hecho hasta el momento? Estados Unidos y varios países en el mundo están buscando la forma de que pueda establecerse una nueva misión de paz por parte de Naciones Unidas. Esto llevaría a los cascos azules nuevamente al territorio haitiano. Sin embargo, esto ha sido recibido con mucha cautela por parte del secretario general Antonio Guterres, que asegura que esta debería ser la última opción. La crítica situación de seguridad en Haití será centro de atención esta semana durante la Asamblea General de Naciones Unidas, donde Estados Unidos, que ha estado liderando los esfuerzos de la misión de seguridad multinacional encabezados por Kenia, ha propuesto la posibilidad de establecer una misión de paz de la ONU en el país. El crimen organizado está operando fuera y dentro de Haití, y las diferentes bandas se matan entre ellos y también a la población civil. Por supuesto, personalmente creo que una intervención militar sería muy bienvenida por la población. Sin embargo, el precedente no es el más alentador. La misión de estabilización en Haití de la ONU, conocida como MINUSTA, fue implementada en 2004 y durante 13 años permitió restablecer seguridad, pero se le acusa de traer el cólera al país y por lo menos 134 de sus miembros fueron involucrados en escándalos de abuso sexual. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, ha identificado el uso de cascos azules como una última opción tras la llegada de 400 policías de Kenia y alrededor de una docena de Jamaica que no han logrado controlar a las pandillas. Queremos que todos apoyen financieramente a la Fuerza de Seguridad Multinacional, pero no han recibido suficiente apoyo financiero. Creo que el secretario general ya habló sobre el tema de misión de paz y, por supuesto, fue muy claro en que se necesita un acuerdo y el apoyo del gobierno de Haití. Y, por supuesto, si el Consejo de Seguridad decide avanzar en esa dirección, el secretario general hará lo que se le solicite.
Estados Unidos, que ha liderado los esfuerzos internacionales en Haití, sigue buscando soluciones a la situación de esta nación caribeña. El tema es muy complicado, es muy desafiante, pero creemos que con este diálogo esta semana podemos llegar a algunos pasos más tangibles para llevar la seguridad al pueblo de Haití. Vamos a ver qué viene con estas reuniones, pero creo que vamos a tener algunos anuncios importantes esta semana. Y es que al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se espera que esta semana el secretario de Estado Antony Blinken se reúna con diferentes países para tratar de establecer un camino que pueda llevar a una solución. Mientras tanto, en respuesta a La Voz de América este fin de semana, Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional, aseguró que ellos están apostando a la ayuda que podrían dar países como México y Colombia. Gracias, Celia Mendoza, cobertura en equipo desde Nueva York. Bueno, y La Voz de América te brinda la cobertura completa de la Asamblea General de las Naciones Unidas con entrevistas, análisis y videos del evento político más importante del mundo. Los puntos de vista de más de 190 líderes mundiales están a tu alcance esta semana en la página digital de vozdeamerica.com y en nuestras plataformas sociales. El hombre acusado de un presunto intento de asesinato contra Donald Trump en un campo de golf de Florida el pasado 15 de septiembre dejó una nota en la que decía que tenía la intención de matar al expresidente, según lo confirmó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Alex Segura nos reporta. Las autoridades estadounidenses informaron este lunes que el acusado del segundo intento de asesinato contra Donald Trump en los últimos meses escribió una nota en la que expresaba claramente su plan de asesinar al expresidente. Este mensaje fue revelado en un memorando presentado por el Departamento de Justicia. Este fue un intento de asesinato contra Donald Trump, pero les fallé. Lo hice lo mejor que pude. Ahora depende de ustedes terminar el trabajo. Ofrezco $150,000 a quien lo logre. Durante una audiencia celebrada este lunes, el magistrado Ryan McCabe coincidió con el Departamento de Justicia en que el acusado deberá permanecer encerrado mientras avanza el caso en su contra, afirmando que el peso de las pruebas es fuerte. Además de la nota, en el vehículo del sospechoso se encontró una lista con fechas y lugares de futuras apariciones públicas de Trump. Este fue el segundo intento de asesinato contra Trump en los últimos meses. El servicio secreto admitió fallos recientemente sobre la primera amenaza ocurrida en julio. Esto fue un fracaso del servicio secreto. Debemos asumir la responsabilidad por los errores del 13 de julio y asegurarnos de que no vuelva a ocurrir. A 42 días de las elecciones, la campaña electoral acumula un nivel de violencia inédito que abre un interrogante sobre su posible impacto en las urnas. Alex Segura, Voz de América. California promulgó recientemente una ley que aumenta el castigo para quienes cometan robos en tiendas, una modalidad delictiva que se ha hecho frecuente aquí en Estados Unidos durante los últimos meses. Fernando Mejía nos reporta. Recientemente varios individuos sorprendieron a Eduardo Aro en la joyería donde trabaja. El video de la tienda muestra cómo llegaron armados, destruyeron las vitrinas y se llevaron mercancía valorada en más de $200,000. Estaba muy asustado, pensé que traían armas. Vi a los asaltantes rompiendo las vitrinas y llevándose joyas. Eduardo Aro dijo que a los asaltantes los arrestaron tiempo después, pero quedaron en libertad días más tarde. Ahí entrará en acción la nueva ley firmada por el gobernador. En parte va a castigar más a los delincuentes, a los ladrones, pero por otra parte yo la veo que es un tipo de propaganda para calmar a todos los residentes por todos los abusos que están cometiendo todos los ladrones. La nueva legislación establece que si el botín sobrepasa los $50,000, la Corte debe agregar otro año de prisión a la sentencia previamente fijada. Si supera los $200,000, entonces serán 2 años más de prisión. Si el monto supera el $1,000,000, serán 3 años. Y si lo robado vale más de $3 millones, serán 4 años adicionales en la cárcel. Legisladores demócratas que apoyaron esta ley me comentaron que este tipo de crimen, conocido en inglés como smash and grab, en donde un grupo de personas irrumpen un negocio, rompen las vitrinas y se roban la mercancía, se está convirtiendo en una crisis no solo en California, sino también en otros estados de la nación. Al firmar la ley, el gobernador comentó que no se puede tener comerciantes asustados y que el estado ya ha invertido $267 millones en equipo de apoyo para agencias del orden enfocadas en este tipo de delitos. Me parece muy bien. Es bueno para los negocios, nos protege y protege a la gente que trabaja en la tienda. Algunos consideran que aún con esta nueva ley difícilmente se erradicará el problema.
Para Eduardo Haro, cualquier acción en contra del crimen, por mínima que sea, siempre será bienvenida. Fernando Mejía, Voz de América, Los Ángeles, California. La suspensión de los vuelos comerciales entre Venezuela y Panamá, República Dominicana y Perú, por decisión adoptada el pasado mes de julio por el gobierno de Nicolás Maduro, redujo en un 54% la conectividad internacional del país caribeño. Álvaro Algarra tiene el reporte. Según la Asociación de Líneas Aéreas, de los 181 vuelos internacionales a la semana que había antes del 31 de julio, hoy quedan 83, es decir, 98 menos, que equivalen a unos 15.000 asientos semanales que ya no están disponibles. Vicky Herrera, presidente de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, AVAVIT, duda que turistas internacionales decidan visitar el país cuando el viaje es tan complicado. Esto afecta muchísimos otros aspectos, independientemente de lo que tiene que ver con turismo, afecta lo que tiene que ver con comercio, con lo que tiene que ver con negocios, con lo que tiene que ver con reencuentros familiares, con lo que tiene que ver con salud, con lo que tiene que ver con cualquier cantidad de aspectos de la vida cotidiana, porque se trata de movilización y es un tema sumamente importante. El economista Hermes Pérez asegura que el costo de tiempo y conexiones para llegar a Venezuela tiene impacto en las mercancías que entran al país. Cualquier cosa importada para Navidad va a tener un impacto de precio por esa vía, ¿no? Estamos hablando de que Venezuela quedó con 8 o 5 conexiones internacionales. Eso yo creo que es un elemento súper importante que va a ralentizar el crecimiento económico. Omar Valenti, consultor de negocios internacionales, criticó que una decisión política dificulte la movilidad de los venezolanos. Nosotros tenemos que estar abiertos al mundo, ¿vale? Tenemos que trabajar con todo el mundo, no podemos con esa inmadurez. Eso es grave para todos, para los venezolanos, para los ciudadanos, para las empresas. Tras la suspensión de vuelos a Perú, Panamá y República Dominicana, solo quedan vuelos hacia Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Curazao, España, México, Nicaragua, Portugal, Rusia, San Vicente y las Granadinas, Turquía y Trinidad y Tobago. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Al regreso, defensores de derechos humanos reaccionan ante entrenamiento que China y Rusia darán a las fuerzas de seguridad de Nicaragua. Les contamos en breve. Esta semana en Foro, ¿cómo han cambiado las remesas, las economías de la región? Cuanto peor andan las economías regionales, más grande se ponen las remesas, porque más gente emigra. Lo que vemos son dos tendencias fundamentalmente. Una continuidad del envío de dinero, pero al mismo tiempo una desaceleración. Los migrantes se han apretado los pantalones para seguir enviando. Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Hellman, la maldición de los narcóticos, una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán, ahora en todas nuestras plataformas. Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias de 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión, porque en La Voz de América, la prensa libre, importa. China y Rusia entrenarán a las fuerzas de seguridad de Nicaragua para combatir el crimen organizado. Una propuesta que defensores de derechos humanos temen de que el verdadero objetivo sea perfeccionar la represión contra la población civil. Donaldo Hernández nos informa. China ha consolidado su apoyo a la policía de Nicaragua.
Hace un año empezó donando municiones y vestimenta al cuerpo policial y ahora promete capacitaciones contra el crimen organizado y los ciberdelitos. Para apoyar su buen desempeño de mantener la seguridad social y proteger al pueblo nicaragüense. El pasado 20 de septiembre, la Policía Nacional informó en un comunicado que para iniciar esta nueva etapa de formación se ha firmado un convenio con el Ministerio de Seguridad de China. Convenios de cooperación y colaboración entre nuestros pueblos y gobiernos para la capacitación del personal de la Policía Nacional de Nicaragua en materia de seguridad ciudadana, prevención e investigación del delito, así como la provisión de técnica policial y de técnicas para el enfrentamiento al crimen organizado, narcotráfico internacional, ciberdelito y terrorismo. Sin embargo, activistas de derechos humanos temen que las capacitaciones de China a las fuerzas de seguridad de Nicaragua busquen un mayor control social y silenciar a las voces críticas. Ortega ha venido a facilitar este proceso, puesto que ha puesto a la disposición Nicaragua. Viene a tener un impacto en el tema de la seguridad digital. Va a vigilar a los nicaragüenses. Además de China, en marzo de este año, Rusia anunció la construcción de un centro de instrucción en Managua para también capacitar a las fuerzas de seguridad. Donaldo Hernández, Voz de América. Avanza en Guatemala el proceso de elección de magistrados de Cortes de Justicia. Este lunes fueron entregados los listados finales de candidatos ante el Congreso, que tiene la última palabra. Eugenia Sagastume nos informa. 9, 10, 11. Jornadas maratónicas se vivieron para identificar a 26 candidatos finalistas para la Corte Suprema de Justicia y 312 finalistas para Cortes de Apelaciones, que deben entregarse este lunes al Congreso de la República, que es el responsable de elegir a 13 magistrados titulares de la Corte Suprema y 156 magistrados titulares de las Cortes de Apelaciones. La primera votación terminó con desacuerdos. Después de 20 horas de votación por grupos, para agilizar el proceso, propusieron integrar un listado de 74 aspirantes que fue aprobado por mayoría. Yo personalmente manifesté mi desacuerdo y razoné mi voto. Y surgieron críticas por la falta de consensos para elegir sede para las reuniones. El retraso improductivo y nos provocó que estuviéramos corriendo a última hora. Todo el tema de la sede iba en esa línea, ¿verdad? De frenar el proceso, que se nombren magistrados, ¿verdad? A tiempo, imparciales, objetivos, idóneos, probos, éticos. Quedaron fuera de la nómina los sancionados por Estados Unidos: Rafael Curruchiche, actual fiscal contra la corrupción, los jueces Víctor Cruz, Jimmy Bremer y Maynor Moto, y Gilberto Porres, esposo de la actual fiscal Consuelo Porras. El Pleno de Diputados tendrá 2 semanas para elegir a los magistrados que deben asumir el próximo 13 de octubre. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Después de la pausa, investigación periodística revela presuntos planes de espionaje a la prensa en El Salvador. Se producen reacciones. Ya volvemos. Esta semana en Misión 360. Campañas electorales en Estados Unidos diseñan estrategias para conquistar el voto millennial y Gen Z. Hacer humor en tiempos hostiles. Comediantes en Venezuela se encuentran en la encrucijada entre seguir haciendo lo que aman o dejar que los gane la incertidumbre. Y Nueva York no deja de sorprender. Visitamos algunas estaciones de metro de la ciudad para disfrutar de su arte callejero. Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa. La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes. Encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Nunca pensé pasar
2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada. El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad? En El Salvador, diversas reacciones han surgido tras una investigación periodística que reveló presuntos planes de espionaje del gobierno de Nayib Bukele contra la prensa salvadoreña. Claudia Saldaña tiene la información. Jorge Beltrán es un periodista salvadoreño preocupado por los presuntos planes del gobierno para montar una oficina de espionaje a periodistas y en donde él sería uno de los reporteros intervenidos. Hay audios, tocaría pues que la Fiscalía iniciara una investigación sobre ese, no sobre la publicación, sino sobre lo que se denuncia, porque es muy grave, ¿no? Estamos hablando de derechos constitucionales, derechos humanos. Los audios que menciona Beltrán son parte de una investigación del periodista Héctor Silva Ábalos, que expone las conversaciones entre el ex asesor de seguridad de Nayib Bukele y muerto en manos del Estado, Alejandro Mason, y el actual presidente del Congreso, Ernesto Castro. Nosotros lo que queremos es intervenir a Beltrán Luna. El diputado vinculado restó credibilidad al medio y al autor del reportaje y trató de argumentar que los audios podrían haberse creado con inteligencia artificial. Y ellos creo que tratan de hacerse sentir y de inventar todas esas cosas como que fueran importantes. O sea, ellos no son importantes para nosotros. O sea. Pero la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, aún espera una postura oficial del Ejecutivo, que tras varios días desde la publicación aún guarda silencio. Es urgente que el gobierno se pronuncie y rinda cuentas sobre esto en lugar de atacar al mensajero, que es lo que hemos visto. La AP señala que este es un hecho grave que atenta contra la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo. Informa que en lo que va del año se han registrado al menos 165 agresiones a la prensa, en donde el Estado es el mayor agresor. Claudia Saldaña, Voz de América, San Salvador. Usted está viendo El Mundo al Día. Ya volvemos con más. No he visto un peligro en la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Telefuturo. El problema que se va acentuando se llama libertad de expresión. Disponible en vozdeamerica.com. Mama, te lleva. Mama, te lleva. No, теперь не дай Боже. Еще этого испытать. Какие разрушения на Украине, кошмар. Там была ракета. Ракета или бомба? Я сподіваюся, що якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться. Ми перестали боятися. Ми свою молодість не повернемо. Предположим, не предсказатель. Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y TVV. Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos. Disponible en vozdeamerica.com. Finalizamos esta edición del Mundo al Día con la Fiesta Mayor de Barcelona, la Fiesta de la Mercè. Locales y turistas disfrutaron del espectáculo que se celebra cerca de la icónica La Pedrera de Gaudí, con una procesión de demonios y criaturas que escupen fuego y llenan las calles con pirotecnia y animadas actuaciones. Les informó Natalia Salas Guaitero. Hasta una próxima oportunidad.